Hola a todos. Antes de darle a conocer paso a paso cómo fue mi bautismo, esa experiencia tan linda, yo voy a aclarar una que otra duda de un muchacho que me escribió a mi WhatsApp, pues obviamente contradiciéndome todo lo que yo había dicho sobre cuál era el verdadero bautismo, que yo dije pues que el verdadero bautismo es el que dice la Biblia, ¿no? El que es bajar por un río. Resulta y pasa que pues yo no soy de esas personas que me gusta discutir ni llevar la contraria porque yo he dicho que Dios es uno y solo y la verdad para mí las religiones no existen porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que cada persona, cada criatura busque el rostro de Él y que nos amemos los unos a los otros. Eso es realmente lo que quiere Dios, ¿sí? La religión no te salva. Pero él me dijo unas cosas que pues realmente yo sé que muchas personas están así como él y pues yo quiero dar mi punto de vista y responderles de acuerdo a citas bíblicas, que eso es lo que yo hago, ¿sí? Bueno, aquí le voy a leer lo que él dice. Él me escribió: debes ser consciente del texto y del tiempo. Por eso muchas personas se equivocan por desconocimiento, me dijo él. Bueno, yo sé que muchas personas dicen, bueno, en primer lugar, él ahí dice que debe ser consciente del tiempo. Se sobreentiende que cuando pasó lo de Juan el Bautista, ¿cierto? Que él predicó el arrepentimiento, obviamente eso fue hace 1000 años, pero los que leemos la Biblia sabemos muy claramente la cita bíblica que dice, ya se las voy a buscar. Bueno, dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, ahí no tiene nada que ver el tiempo porque pues la Biblia se hizo en pasado, presente y futuro, ¿cierto? Para todas las generaciones venideras. Entonces, la palabra siempre va a ser la misma, ¿cierto? Ahí muy claramente lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Bueno, continúa diciendo el muchacho, me dijo, dice, en aquella época cuando Juan empezó a bautizar, todas las personas que asistían eran adultas, eran las primeras personas en seguir el evangelio, como tal no había niños, dijo el muchacho. Bueno, yo les quiero aclarar algo. En Jerusalén ellos practicaban un ritual, bueno, esa era una ley que había en el Antiguo Testamento. En Jerusalén habían estanques de agua. ¿Qué hacían ahí? Que toda persona cuando pecaba, ¿sí? Llevaba un animal para sacrificarlo, ¿sí? Y eso pues, ellos eran como un ritual, ¿sí? Llevaban un animal para sacrificarlo, para presentarlo por su pecado, ¿sí? Ellos ingresaban al estanque con todo y ropa para lavarse, y de esa manera ellos eran purificados. Cuando ellos se encontraban en el río Jordán escuchando a Juan el Bautista predicando el bautismo, ¿sí? El arrepentimiento, pues ellos quisieron, lo escucharon, confesaron sus pecados y bajaron a las aguas. Entonces por eso ellos lo hicieron, porque ellos ya venían haciendo ese ritual, ya ellos sabían que el bautismo era para el perdón y para el arrepentimiento y para el perdón de sus pecados. Obviamente el muchacho decía que pues que ahí no había niños, pues obviamente porque de que habían niños en ese entonces, pues sí, habían niños, eso de lógica hay que suponerlo, porque pues en ese entonces, imagínense en qué parte no hay niños, y el río Jordán pues era un espacio público donde podía pasar cualquier persona, ahí habían niños observando. Obviamente ellos no se sumergían en el agua porque pues como vuelvo y digo, eso era un ritual que hacían para la persona que pecaba. Obviamente los niños en ese entonces no pecaban, ¿sí? Entonces el bautismo se hacía por ese lado. Entonces ahí no cambia que el tiempo no es diferente, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es la misma por hoy y por los siglos, ¿cierto? Bueno, luego dice, bueno, por eso dice de esa manera y lo hizo en un río porque fue como empezó, igual sigue siendo agua ambas maneras. Bueno, está bien, él dice que siguen siendo agua ambas, ¿sí? Por lo menos cuando se bautizan los niños recién nacidos, obviamente es agua, es la misma agua que hay en un río, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Si ustedes buscan la definición, ¿qué significa bautismo? Bautismo, la palabra bautismo, aquí donde hice mis averiguaciones, obviamente ustedes pueden averiguar, eso es una fuente confiable en Google,
no me lo inventé yo, ni se lo inventaron los evangélicos. La definición del bautismo dice, la palabra bautismo proviene del griego y significa sumergir. ¿Qué significa sumergir? Hundir en el agua. Cuando bautizan a un niño recién nacido, no lo están hundiendo en el agua, simplemente le están echando agüita en la cabeza. Entonces eso no es sumergir. Por ese lado, bueno, está un poquito como pues diferente, ¿cierto? Bueno, aquí sigue diciendo, dice, a ver, dice, la corrección, perdón, estaba acomodando el celular. Dice, la corrección es a los hermanos separados de la iglesia católica, es protestante. Bueno, ya que evangélico es aquel que porta el evangelio y cristiano aquel que cree en Cristo. Bueno, en primer lugar, él dice que evangélico es aquel que porta el evangelio. Primero que todo, ¿por qué se le dice evangélico? Porque pues evangélico viene de la palabra evangelio, ¿cierto? ¿Y qué significa evangelio? Evangelio significa evangelizar, llevar ese mensaje de salvación a todas las personas. Eso significa evangelio. Por eso se llaman evangélicos, porque ellos van por todas las partes a llevar la palabra, el mensaje de salvación, que eso fue lo que dejó Jesucristo. Por lo tanto, eso no, evangélico no es quien porta el evangelio, es quien lo da a conocer, quien da a conocer ese mensaje de salvación a toda criatura, ¿cierto? Dice, y cristiano, aquel que cree en Cristo. Eso sí, le hallo la razón, obviamente, cristiano sí, muy fácil de entender, ¿cierto? Todo aquel que cree en Cristo. Luego dice, bueno, aquí vamos a ver, dice, por eso, protestantes, bueno, la costumbre, dice, la costumbre de bautizar a los niños desde pequeños se remonta a los primeros siglos de la Iglesia Católica, ya que el hombre nace manchado por el pecado original, bueno, en fin. Ahí el bautismo de los recién nacidos, él mismo lo está diciendo, eso lo inventó fue el hombre. El católico fue quien inventó el bautismo para los niños recién nacidos. Bueno, para no alargarlos con el cuento, los niños recién nacidos, bueno, eso, el bautismo de los niños recién nacidos lo inventó fue el hombre, sí, la iglesia católica como tal. Y pues, iglesias católicas hay muchas, por lo menos está la iglesia católica, la anglicana, la iglesia católica romana, y hay muchas otras denominaciones, sí. Entonces, realmente, pues, no lograré responder a todas las personas, porque muchas personas tienen su idea, ¿cierto? De hecho, pues cada iglesia, cada religión tiene sus ideas diferentes, entonces yo, obviamente todos no nos vamos a poner de acuerdo, pero para eso yo los invito a ustedes a que lean la Biblia y ustedes quieren encontrar su respuesta, encuéntrenla en la Biblia. Entonces de esa manera nadie pues lo va, como te digo, nadie te va a hacer dudar, nadie te va a decir mentiras, porque si usted lee la Biblia, créeme que usted va a tener un conocimiento, ¿sí? Bueno, resulta y pasa que, hablando del bautismo de los niños recién nacidos, dice, los que deben ser bautizados son los que se arrepienten de sus pecados, y los recién nacidos aún no han pecado, ni saben qué es pecado y tampoco tienen de qué arrepentirse. Aquí él me escribe, el muchacho me escribe que los recién nacidos los bautizan porque ya nacemos con un pecado capital, que bueno, ya ustedes saben la historia de Adán y Eva, ¿cierto? Bueno, está bien, pero yo quiero hacer un par de acá. Yo no veo nada malo, sí, que bauticen a niños recién nacidos, ¿no? Bueno, eso no importa. Cada quien, como digo, eh, toma la decisión que quiera tomar. Aquí lo interesante es que caminemos bien, seamos fieles a nuestro Dios. ¿De qué te vale? Por lo menos, bueno, nosotros, yo fui bautizada de pequeñita, recién nacida, todas las personas, pero nosotros crecemos y no buscamos la presencia de Dios, somos altaneros, nos vamos por el camino equivocado, muchas personas, niños, viven en fornicación, en adulterio, en vicios, drogas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde quedó el bautismo? Si el bautismo es para arrepentimiento, ¿cierto? Y para el perdón de los pecados, pues ese bautismo se perdió. Entonces, pues no me parece, pero si un niño pues lo bautizan recién nacido y crece siendo temeroso de Dios y todo, pues bueno, está chévere. Igual yo respeto mucho eso, pero pues lean la Biblia acerca del bautismo y verán que pues no les estoy diciendo mentiras, pero de todas maneras, aquí lo importante que es que pues que busquen el rostro de Dios y ya, y les sean fiel a Él y ayuden a las personas, no critiquen, muchas cosas más. Mejor dicho, aquí duraría pues mucho tiempo hablándoles acerca del bautismo. Es un tema muy extenso, pero pues voy a como a terminar. Aquí dice, él me dice, los cristianos no presentan sus hijos en el templo, los católicos sí.
Realmente eso es un error porque los evangélicos sí presentan los niños en el templo, ellos sí lo presentan, los católicos no presentan los niños en el templo, los católicos bautizan los niños en el templo, que es muy diferente. ¿Y por qué los evangélicos hacen todas esas cosas? Porque ellos tratan de hacer y obedecer lo que dice la palabra, ¿cierto? Por lo menos aquí José y María no llevaron al niño Jesús al templo para bautizarlo, sino para presentarlo al Señor. Eso lo encuentran en Lucas 2, 21 al 22. Se lo voy a leer rápidamente. Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 21 y 22, para que ustedes lo busquen en sus Biblias. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? Presentaron al niño Jesús. Eso fue lo único que hicieron, mas no lo bautizaron. En Mateo 19, del 13 al 15, hablan sobre la presentación de los niños. ¿Qué dice Mateo 19, capítulo 19, versículo del 13 al 15? Dice lo siguiente, miren lo que dice. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Eso es lo que hacen los evangélicos. Ellos hacen lo que dice la Biblia y eso me parece muy bien. Entonces, para terminar, para finalizar, él habla aquí sobre los sacramentos. Él dice, nosotros como católicos, nosotros los católicos formamos los que llamamos los sacramentos, bautismo, primera comunión, confirmación. Bueno, en fin, pues con respecto a los sacramentos, pues eso lo sacó fue la Iglesia Católica. Sí, eso obviamente no está en la Biblia, pero igual no voy a hablar de eso porque pues es un tema bastante extenso y solamente quería decir eso. Y pues lo último que me pareció como tan curioso que me haya dicho, la desinformación no es buena y hablar por alimentar la ignorancia de algunas personas tampoco lo es. Entonces, bueno, yo aquí dije, bueno, yo aquí no estoy dando una información falsa porque todo lo que yo hablé acerca del bautismo lo he hecho con citas bíblicas, entonces yo no estoy desinformando a nadie, ¿sí? Entonces, y aquí dice que para alimentar la ignorancia, pues aquí yo estoy es como dando mi punto de vista y más bien para que ustedes no sean ignorantes a la palabra de Dios. Yo los invito y siempre los he invitado a leer la Biblia. Cuando uno no lee la Biblia, uno lo que hace es decir lo que las demás personas digan, ¿sí? Porque una cosa es religiosidad y otra cosa es la Biblia. Entonces, eso es algo muy diferente, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y tampoco lo es, y no leas la Biblia por leerla, es un libro que habla en clave y su entendimiento es bajo la gracia. Bueno, me causó un poquito de risa porque pues dice que no lea la Biblia por leerla. La verdad, eh, pues nadie sabe qué intimidad tiene cada persona con Dios, ¿cierto? Entonces yo respeto mucho eso. Obviamente, cuando usted vaya a leer la Biblia, usted debe pedirle a Dios el don de sabiduría, que te dé entendimiento, porque no es fácil, pero las citas bíblicas donde me refiero sobre el bautismo, pues ahí prácticamente no se necesita ese entendimiento, pues porque eso, un niño de 8 años, de 7 años que sepa leer, muy fácilmente entiende. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el verdadero bautismo? El que dice la Biblia. No es más nada. El de ir por un río y bueno, y en fin, y ya. Ese es el verdadero bautismo. Ahora sí, les voy a dejar paso a paso cómo fue el bautismo en agua. Fue el 23 de mayo. Entonces, realmente, pues me atrevo a mostrarlo porque pues si yo estoy hablando de Dios y dándole a conocer a todas las personas sobre que lean la Biblia, les estoy dando ejemplo, pues obviamente quiero ser ejemplo para muchas personas y por eso voy a mostrar cómo fue mi bautismo realmente. Entonces ahí les dejo, cualquier duda e inquietud que tenga, pueden preguntar. Me olvidó agregar una última cita muy importante. En Marcos capítulo 16, versículo 15, miren lo que dice, miren. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está muy claro esa cita, ¿cierto? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Un recién nacido, ¿de qué va a creer?
si no sabe qué está pasando. Entonces, por eso los evangélicos hacen las cosas como dice la Biblia, porque realmente me parece que es una decisión. Están haciendo las cosas bien, porque yo que ya me leí todo el Nuevo Testamento, realmente yo digo, lo que hay que hacer es obedecer la palabra de Dios y no es más nada. Ahora sí, les voy a dar a conocer mi bautismo. Hola a todos, les cuento que en este momento voy rumbo a Huachica a hacer algo que jamás en mi vida había pensado hacerlo. Es más, un día dije, eso sí no lo hago, bautizarme jamás lo hago. Pero cuando uno realmente lee la Biblia, total, ahí te enamoras de Dios, y cuando te enamoras de Dios, te das cuenta que eso es un paso muy importante que hay que dar. Y es algo que los evangélicos no se inventan, que era lo que yo decía. Es más, me parecía tan ridículo lo que hacían, y pues tristemente andaba muy equivocada, porque pues simplemente hablaba y decía algo que no sabía, porque nunca había leído la Biblia. Pero realmente, y lo que más me gusta es que me nace hacerlo, estoy feliz, lo necesito, es lo único que me falta para realmente ser una verdadera hija de Dios. Y estoy muy contenta. Aquí está mi querido esposo, muy feliz, y mis hermosos hijos me van a acompañar. Mi familia va a ser testigos de lo que voy a hacer hoy. Mi familia, miren, mis padres, dos primas que también van a hacer lo que yo voy a hacer con mucho amor. Jackson, decidieron acompañarme. Y mi hermano y mi cuñada no se ven, pero también decidieron venir. Mi hermano viene en la moto con su esposa a ser testigos de lo que voy a hacer. Llegamos a Huachica. Ya casi se aproxima mi momento. Agua. Agua. Tomé la decisión de bautizarme porque realmente lo hago por todas las cosas que Dios hizo en mi familia, lo que hizo con mi prima. He visto tantos milagros, o sea, personalmente los he visto, ¿sí? Y quedé tan impresionada, y todo eso me llevó a querer saber más de Dios, a tal punto de enamorarme de Dios. Por eso tomé la decisión, porque estoy haciendo todo lo que dice, todo lo que quiere que Dios hagamos, lo estoy haciendo. Realmente quiero dedicar mi vida solamente es a Dios, y realmente lo único que me falta es el bautismo. Y el bautismo está en la Biblia. Entonces, por tal motivo decidí. Yo sé que muchas personas, los que me conocen, se van a quedar sorprendidos, pero para eso monté paso a paso un video para que se den cuenta de toda mi historia, el por qué tomé esta decisión. Esta decisión no es porque nadie me obligó, porque nadie me dijo que tengo que hacerlo, simplemente leyendo la Biblia y conociendo la palabra de Dios, lo hice. Y la Biblia lo dice. Y qué mejor ejemplo que Jesucristo, el Hijo de Dios, lo hizo. Él bajó a las aguas para darnos ejemplos a todos nosotros. Y ya estoy a punto y estoy supremamente feliz. Ha hecho milagros en mi prima, y personalmente hizo uno para mí, que fue pues donde les conté que me sanó de la tiroides, donde realmente eso para el hombre, para la ciencia, eso no tiene cura. Los que sufren de tiroides saben que uno depende de una pastilla toda una vida, y eso no tiene cura. Y a mí, mi Dios me sanó.
totalmente. No volví a tomar mi pastilla, estoy más sana que nunca, ya no me duele nada, el cabello a mí se me caía, no se me cae, mis manos, todo estoy súper bien. Con más razón, tomé la decisión de hacerlo, porque realmente Dios es hermoso, Dios hace milagros, si lo crees, si caminas fiel a Él, si pones en primer lugar a Dios, si Él es tu prioridad, Él te hace absolutamente todo. Solo hay que tener fe. A la vista. Mando al Consolador, Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre. Pero busca la bendición de Dios, pero busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Él te la dará, pero busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, Él te la dará. No vayas a decir que no se te avisó, no vayas a decir que no se te avisó, no vayas a decir que no se te avisó, no vayas a decir que no se te avisó. Si quieres ser feliz, acepta al Salvador. Si quieres ser feliz, acepta al Salvador. Qué lindo se ve el pueblo de Dios, qué lindo se ve el pueblo de Dios. Pero busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Él te la dará. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Vamos a bajar a las aguas. ¿Quién viene primero? ¿Quién viene primero? Yurani. Vamos a bajar a las aguas a la hermana Yurani Karina Cáceres Maldonado. Amén. Gloria a Dios. Hermana Karina, ¿por qué quiere ser bautizada? Primero, bueno, quiero ser bautizada porque he visto la gloria de Dios, he visto los milagros que ha hecho Dios en mi familia, principalmente por mi prima, porque pasamos una situación muy difícil, una guerra donde le hizo un par de brujos a mi prima y realmente nadie, buscamos todas las ayudas, fue un año luchando. Mi prima estuvo al borde de la muerte, nadie pudo, buscamos sacerdote, hicimos oraciones, novenas para allá, rosario para acá, misas, de todo, hasta que a la final le pedimos el favor, yo le pedí el favor al pastor, que es quien orgullosamente me va a bautizar hoy, y pues gracias a Dios, obviamente, fue él quien nos liberó de esa bruja, y a partir de ahí yo vi las cosas hermosas que hizo Dios, como destruirle los altares que montó esa bruja a mi prima, porque la bruja nos escribía que no sé qué están haciendo ustedes, que cada vez que le monto un trabajo a la babosa de su prima me lo tumban, y eso cuando yo leía ese mensaje yo lloraba de alegría, porque ahí me di cuenta que Dios me escuchó realmente, y desde ahí me quedé tan sorprendida y desde ahí decidí entregar mi vida a Dios. Entregué mi vida a Dios por todo lo que vi, empecé a enamorarme, a leer la Biblia a tal punto, para no cansarlo con el cuento, me enamoré de él, y como he estado caminando fielmente a los pasos del Señor y he tratado de guardar tiroides, tengo 6 meses de no tomar la pastilla, donde es una enfermedad que para la ciencia no tiene cura. Yo creí que para Dios sí tenía cura, que para Él es, para Dios, o sea, yo decía, si Dios creó el cielo y la tierra, para Él sanar cualquier enfermedad es un abrir y cerrar de ojos. Y lo creí y me sanó, me hizo los exámenes, el doctor me dijo siga tomando la pastilla porque va muy bien, donde yo suspendí hace 6 meses. Y por ese milagro que Dios hizo a mí, pues con más razón entrego mi vida y aquí estoy, porque ese es el paso que a mí me hace falta para ser una verdadera hija de Dios, es el bautismo, como está escrito en la Biblia, no es inventado por el hombre, ahí está escrito en la Biblia que hay que bajar a las aguas y por eso lo decidí. Muy feliz. Gloria a Dios. Y voy para allá. Las aguas del río de Jordán
en base al testimonio que usted ha contado, con la autoridad que el Señor me ha dado como ministro en la Iglesia Cristiana Cuadrangular, hoy la bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.